En 1923 moría emboscado Pancho Villa, uno de los líderes más representativos de la Revolución Mexicana. Su figura se puede tratar desde múltiples vertientes. Una de las más insólitas es su famosa excursión a Texas, al atacar la pequeña localidad de Columbus en la madrugada del 9 de marzo de 1916. Ninguna otra fuerza militar había penetrado nunca en el territorio continental de Estados Unidos, desde que lo habían hecho los ingleses en la guerra de 1812. En 1910 la Revolución Mexicana había estallado contra la dictadura de Porfirio Díaz. Se inició con ello un periodo extremadamente convulso, con luchas civiles que parecían no acabar nunca. Entre los caudillos militares de la época, Pancho Villa es uno de los más célebres, aunque también de los más controvertidos. Héroe de la lucha campesino para unos y apenas un simple bandido para otros. El hecho es que a golpe de audacia consiguió ponerse al frente del mayor ejército revolucionario en la historia de América Latina. Fue sin duda un personaje excesivo en todos los sentidos, valiente a la hora de mandar y indisciplinado cuando le tocaba obedecer. Lo mismo ejecutaba a alguien a sangre fría que mostraba una sensibilidad a flor de pie en ocasiones hasta llegar a llorar. Tierno e implacable, parecía dos personas en una. Como Emiliano Zapata en el sur, defendió los derechos de los desposeídos, de los pobres, aunque sin un compromiso tan radical como la reforma agraria. Aspiraba a crear una clase de pequeños propietarios y no a restaurar el uso colectivo de una tierra que no tenía prisa por repartir. Primero, a su juicio, había que ganar la guerra. Por eso resultó exagerada la leyenda que lo convierte en una especie de Robin Hood mexicano. Acostumbrado a ir por libre, este héroe incontrolable mantuvo una muy conflictiva relación con el presidente Venustiano Carranza, que se sentía amenazado por su poder y por su permanente tendencia a crear problemas y hasta conflictos internacionales. Eran dos hombres de carácter muy fuerte y casi incapaces de ponerse de acuerdo. Molesto con lo que juzgaba escasa sensibilidad para los problemas campesinos, Villa salió con Zapata. Ambos líderes consiguieron ocupar el Palacio Presidencial y aparecieron juntos en una fotografía icónica. Los problemas, sin embargo, no habían hecho nada más que empezar. Aunque los dos líderes controlaban la capital, las fricciones entre sus respectivas tropas comenzaban a multiplicarse. Los dos ejércitos tenían prioridades opuestas. Mientras los de Pancho Villa anteponían las cuestiones bélicas, los zapatistas deseaban sobre todo establecer la justicia social. Decidido a fortalecer su autoridad, el presidente Carranza se concentró en neutralizar al Centauro del Norte, consciente de que Zapata permanecía aislado en el sur. Tuvo la suerte de que un Villa demasiado impulsivo, más carismático que dotado para las cuestiones organizativas, empezara a cometer errores, que se tradujeron en graves derrotas. Las espectaculares cargas de su ejército servían contra enemigos desmoralizados, no contra tropas disciplinadas provistas de un buen armamento. Así, en medio de estos continuos fracasos, las deserciones se multiplicaron. Fue entonces cuando Villa encabezó la primera y única invasión mexicana a Estados Unidos. ¿Por qué se dirigió en concreto contra Columbus, un pequeño poblado que no parecía tener ningún interés y donde no había más que choza, lodo y víboras? Una posible explicación apunta a la venganza personal. Allí estaba Saban Rabel, un traficante de armas que le había estafado al quedarse con el dinero y no entregarle las armas. Aunque es posible que este motivo existiera, Frederick Cans, biógrafo de Villa, apunta que no debió de ser una cuestión principal. En los informes de la inteligencia estadounidense acerca de la actuación de Villa, el nombre de Rabel no aparece. Parece que los mexicanos pensaron sobre todo en una operación fácil, que con un bajo coste se tradujera en beneficios importantes a diversos niveles. Resultaba tentadora la posibilidad de apoderarse de mercancías con las que abastecer a las tropas o de las armas de la pequeña guarnición que protegía a Columbus. Pero los espías de Villa cometieron un grave error al calcular su tamaño. Pensaron que solo tendrían enfrente a 50 hombres, cuando había en realidad unos 600. La jugada, por tanto, parecía una apuesta segura. Villa no lo vio claro en un principio, pero al final se dejó convencer por sus lugartenientes. Creía que si no ordenaba el ataque, sus hombres, que atravesaban circunstancias difíciles, podían acabar desmoralizados, y en este caso su contingente terminaría por desintegrarse. Es posible, por otro lado, que él hiciera un refinado cálculo estratégico. Si atacaba a Columbus, tal vez los estadounidenses responderían con un intento de invasión de México. En tal caso esperaba que se produjera un estallido nacionalista que resultara beneficioso para sus intereses. Tal vez así sus dos grandes enemigos, el presidente Carranza y Estados Unidos, acabaran enfrentándose entre sí. Otro asunto era justificar ante sus hombres el ataque.
Otro, en su lugar, habría hecho tal vez un discurso político. Él prefirió apelar a los argumentos emocionales. Primero culpó a Estados Unidos de su derriente derrota en Agua Prieta, al haber apoyado a los carrancistas. También responsabilizó al vecino del norte por entregar a sus tropas municiones defectuosas. Pero seguramente su argumento más impactante fue el de una reciente tragedia que se había producido apenas 2 días en El Paso. Los estadounidenses se habían bañado en petróleo para despiojarlos a 20 mexicanos. Por lo que parece, esta costumbre racista era habitual en aquellos momentos. En aquella ocasión, sin embargo, el petróleo ardió y las víctimas murieron de una manera horrible. ¿Accidente o asesinato? Los hombres de Villa tenían razones para creer que había sido un acto voluntario, a la vista de las numerosas ocasiones en las que sus conciudadanos acababan linchados al otro lado de la frontera. Hasta aquí la versión más probable de los hechos. No obstante, algunas pistas apuntan en otra dirección. ¿Y si Villa no se preocupó de decirles a sus hombres que se dirigían contra territorio estadounidenses? Tal vez los soldados de a pie pensaban que iban a combatir contra otros mexicanos, los carrancistas, y no imaginaron que la lucha iba a desarrollarse en el territorio de otra nación. Si los estadounidenses hubieran hecho caso del ataque que se avecinaba, sin duda habrían estado mejor preparados. Pero no tomaron en serio los informes que les llegaron, no siempre del todo coherentes. Sabían que Villa iba a entrar en su país, lo que no intuían era su intención. Se rumoreaba que solo pretendía explicarle al presidente americano que nada tenía que ver con la masacre de Santa Isabel, en la que un grupo de mexicanos había asesinado a 17 de sus compatriotas técnicos que se encontraban en el país aztecas para trabajar en las minas. El caso es que los villistas pudieron beneficiarse del efecto sorpresa. Sin embargo, tras el caos inicial cometieron algunos errores que arruinaron su ventaja. Al confundir los establos con los dormitorios de sus enemigos, acabaron matando caballos. Además, incendiaron un hotel con resultados desastrosos. El resplandor del fuego permitió que los estadounidenses, en medio de la oscuridad, pudieran distinguir a sus propios hombres de los que protagonizaban la incursión. Los mexicanos además tenían que enfrentarse a unas tropas más numerosas de las que habían previsto. Por este conjunto de razones, a las 3 horas de iniciado el ataque, se vieron obligados a emprender la retirada. Desde un punto de vista militar, la incursión había sido un desastre. Más de 100 víctimas propias contra apenas 17 estadounidenses. Tampoco se capturaron armas ni nada que justificara el esfuerzo.